Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia en este segundo día del especial de Eleva tu Yo Superior. Mi nombre es Valentina, aquí desde el lado de la familia y del equipo de Mindalia. Muy feliz y muy agradecida de estar aquí una vez más y que estén ustedes presentes del otro lado en un nuevo directo de Mindalia. Antes de empezar con este directo, invitarlos como siempre a que ingresen a www.mindaliacongresos.com, donde van a obtener y encontrar toda la información acerca de este especial, que ya está casi por finalizar, pero nos queda este directo que todavía recién está empezando y nos queda un directo más, así que yo que vos no me lo pierdo y me quedo aquí presente del otro lado, pero también para que tengas más información acerca de los próximos especiales y congresos que se vienen aquí en Mindalia. Ahora sí, contarte que estamos con una hermosa especialista súper encantadora. Ella es Gloria Toro, que nos viene a hablar acerca de milagros, cuestión de fe. Un tema súper interesante porque muchas veces, como el título lo dice, relacionamos los milagros con la fe. Pero Gloria viene a hablar de los milagros desde otra perspectiva, pero no te voy a adelantar mucho, voy a esperar a que ella nos desarrolle y nos hable, que es increíble y es fascinante. Antes te quiero contar que ella es licenciada en Educación Especial, especialista en niños con énfasis en psicoanálisis, también es magíster en psicoanálisis, cultura y vínculo social, pero también psicoanalista, escritora, tallerista y conferencista. Antes de darle paso a Gloria, te quiero recordar como siempre que estamos en multiplataforma, es decir, que estamos saliendo en YouTube, en VK, Vimeo, Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo, pero también en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, le voy a dar paso a Gloria, primero agradecerle por estar presente en un nuevo directo de Mindalia, y antes les quiero contar acerca de todo lo que nos va a desarrollar y nos va a hablar Gloria en el día de hoy acerca de el qué, el por qué, el para qué y el cómo, trabajando esta temática acerca de cambiar la visión de los milagros, de no verlos desde una cuestión de la fe, sino también mirar a los milagros, no hacia Dios, sino hacia uno mismo, para que podamos analizarnos y también es de esta idea de que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y de aquello que nos sucede. Así que ahora sí, Gloria, te voy a dar paso y te agradezco nuevamente por estar presente aquí en Mindalia. Preciosa, qué rico otra vez en Mindalia compartiendo lo que sé, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que son los milagros. Cuestión de fe. Ok, les cuento que en varias oportunidades de lo que voy a hablar voy a referirme a mi propia vivencia, a mi propia experiencia. Creo que uno puede creerle a alguien y creerle para ponérselo en el cuerpo cuando esa persona transmite algo y no solo lo transmite, sino que con su cuerpo esa persona dice, yo doy fe de lo que estoy hablando, lo he vivido. Entonces vamos a empezar con lo que ahorita decías sobre qué es un milagro, de qué se trata. Yo estuve consultando en la Real Academia Española en la etimología y digamos que en la Real Academia Española es un hecho extraordinario, un hecho maravilloso. Pero escuchen esto que es fundamental para que me vayan siguiendo en lo que les voy a compartir. Un hecho extraordinario que no se puede explicar con las leyes naturales como tal. Entonces, cualquier cosa puede ser un milagro si la física y la matemática no nos pueden ayudar para comprenderlo. Vamos a ver cómo es esto. En la etimología, entonces, es un hecho que produce cierta admiración. Con estos dos conceptos vamos a comenzar a desarrollar lo que implica un milagro cuando le preguntamos al milagro si eso tiene o no una relación con la fe. Muy bien, comencemos. Les voy a dar 3 pruebas de una idea. Pruebas, ¿cierto? A propósito de los milagros me parece muy interesante. Porque, bueno, claro, las personas creen en los milagros y les suceden porque tienen pruebas. Casi que cada uno puede creer mientras que pueda dar cuenta con su alma y su cuerpo que eso sucedió. Pero les voy a dar 3 pruebas de algo que es como el en vez de una situación milagrosa. Y es que el ser humano rechaza los milagros. Entonces, si tú crees en Dios, Dios quiere hacerte un milagro, pero tú lo rechazas. Y te voy a dar 3 pruebas de que eso es verdad. La primera prueba es, aunque pidas un milagro, no deseas que se cumpla. Vamos a empezar por eso. No, ni siquiera cómo lograr un milagro por ahora, porque sí pienso decir algo al respecto, sino tú quieres un milagro, pero tú lo rechazas.
Y te voy a dar pruebas de por qué eso es así. Hay algo que aprendí muchísimo que se llama la división subjetiva. La división subjetiva desde el psicoanálisis es como la división, la incisión entre la conciencia y el inconsciente. Lo que tú quieras, el ego, el yo, lo que tú quieras, como lo quieras llamar. Pero hay una sensación de estar siempre con otra persona a nuestro lado, nuestra cabeza, que piensa contrario a nosotros. Nosotros lo llamamos en el psicoanálisis conciencia inconsciente, el ángel, el demonio, lo que tú quieras. Resulta que esa división subjetiva, compuesta por dos, hay una que es la conciencia, que quiere lo bueno en lo general, y el inconsciente que quiere lo peor. Les voy a poner un ejemplo de una chica maravillosa que atiendo que tiene 9 años. Ella llega a mi consultorio diciendo la siguiente frase: mis papás dicen que yo soy la marioneta de mi amiga. Digamos que esa amiga se llame María. Cuando yo le digo por qué los papás llegan a esa conclusión, me dice, es que soy una marioneta porque ellos dicen que María consigue que yo haga lo que ella le dé la gana. Por supuesto, como soy psicoanalista y no me interesa lo que los papás piensen, sino lo que el sujeto piensa con eso. Entonces le pregunté, ¿y tú qué piensas de eso que dicen de ti? Y ella dice, a veces soy marioneta y a veces no. Y me gustó mucho eso de a veces no, porque los psicoanalistas, cuando trabajamos con los niños, lo que queremos es mostrarles en qué erran y en qué no, porque imagínense, uno puede ir a psicoanalista de niño para ahorrarse todos los errores que después se cometen en la adolescencia y la adultez, que se pagan tan caro. Entonces me dice, me cuenta cómo es que es una marioneta y logro atrapar lo siguiente para que vean. Es una marioneta en tanto que esta nena logra decirle que hagan cosas mal hechas. Pero mi paciente, que vamos a llamarla, por ejemplo, Paulina, mi paciente le dice, no estoy de acuerdo con esto. Y es capaz de ponerle un límite, es como si en ese instante ella cortara los hilos de la marioneta y le dijera, no estoy de acuerdo. Pero logra volverse a amarrar los hilos, es decir, sujetarse de nuevo como una marioneta, porque cuando la amiguita, después de que le hizo una gran maldad, dijo que ella hizo algo que no hizo, mintió, la puso en problemas, Paulina se deja recuperar en 2 minutos. Al rato de haberle hecho daño, ella inmediatamente accede a jugar con María. Y yo le dije, oh, mira, ya entiendo por qué estás diciendo que a veces eres marioneta y a veces no. A nuestro caso, a veces gana la conciencia, a veces gana el inconsciente. Porque cuando logras cortarla, dejas de serlo, pero te agarras otra vez de los hilos cuando accedes a jugar con ella rápidamente, como si no le enseñaras, esto es clave, como si no le enseñaras a ser mejor a tu amiguita. Y me dice, ¿yo? Si yo, claro, la amistad sirve para eso, para ayudarla a ser mejor. Te recupera rápido, ella no tiene consecuencias, ella todavía no sabe que es un tesoro. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo esta chica lidia con la conciencia del inconsciente, que generalmente es lo que nos pasa con los alucinógenos, con las drogas en general, con el licor, con los malos hábitos. Es decir, andamos en una guerra donde generalmente somos los perdedores porque logramos ser una marioneta. Entonces, otro ejemplo. Atiendo una señora hace un tiempo que dice que según los médicos ella tiene cáncer y no hay forma de regresar, ¿cierto? Ya está en un momento muy complicado. Pero resulta que lo que he sabido por mi experiencia, por lo que he estudiado del cáncer, es que en ocasiones es una decisión del sujeto de ponerse en el cuerpo un castigo que no ha podido poner en palabras. Podemos localizar entre las dos ese modo de castigo, de qué se está castigando. Y entonces, a propósito, ella dice, yo quiero que Dios me haga un milagro en la primera cita. Yo quiero que Dios me haga un milagro y me quite este cáncer. Yo le dije, probablemente te va a hacer el milagro, pero primero lo tienes que hacer tú, como lo decías ahorita, ¿vale? Primero lo tienes que hacer tú. Es que todavía no has hecho el trabajo de no culparte por algo que ni siquiera debes. Y como ella es católica, le dije, se crucifica a Jesús, lo hace para pagar por tus pecados. Lo hace porque es Dios, o sea que nadie es culpable de esa crucifixión. Él se dispuso a la crucifixión y sigues pagando.
y hubo una mejoría impresionante en ese cuerpo, porque recuerden que el cuerpo está orquestado por el alma, y el alma es lo que logramos tocar los terapeutas para, con palabras y a veces con silencios, para que esa persona pueda sacarse de la idea que va a morir por ese castigo y pueda hacer su propio milagro. Es decir, digámoslo de esa manera, ajustándonos al catolicismo que ella, digamos, la rodea, ella pueda ayudarle a Dios a que en ese cuerpo haya un milagro porque ella misma cree merecerlo. Entonces, digamos que la división subjetiva es uno de los acontecimientos más naturales en los seres humanos. Entonces, piensen, aunque pida un milagro, no desea que se cumple, porque detrás de la conciencia de una persona, esa persona no quiere el milagro. Quiero que me hagan un milagro, que se me quite el cáncer. Pero detrás de ella está el inconsciente que no quiere ese milagro, por más que ore por eso, porque ella cree no merecerlo, porque está pagando y tiene que pagar según esa inconsciencia con todo su cuerpo, que fue lo que puso en el pecado que ella dice que tiene. Entonces, la prueba es, no queremos un milagro porque así lo digamos con la boca y lo anhelemos. Detrás de nosotros está el inconsciente que no quiere sino lo peor, por las razones que sean. Entonces, ¿qué sería lo extraordinario? Lo que pude ver yo, que esa señora se está súper curando porque ella dijo, bueno, voy a recibir este regalo. ¿Cuál regalo? El que pagaron por mí mis culpas, entonces yo no tengo que estar pagando nada, a propósito de que ella, como les decía, es católica. Por eso es que me llama la atención que los seres humanos, cuando tratamos de que las personas hagan un milagro en ellos, un cambio, me llama la atención que las personas dicen, por ejemplo, en este país donde estamos, dicen, no sé, en los diferentes países, pero nos referimos a frases como muévase, pellizquese, lo vi, como si, sobre todo en ese lo vi, estuvieran las personas como calculando que ya vieron en el futuro lo que uno todavía no ve porque está enredado en esa inconsciencia de desear lo peor. Lo vi, lo vi. Es una frase del pasado. Miren que está estructurada como un pasado, pero es una manera de mover al sujeto a un futuro distinto de esta manera. Otra de las razones por las que sustento que algo del ser humano rechaza los milagros es que los seres humanos, aunque se les cumpla el milagro, ya oraron, el Dios de esa persona lo dispuso, ocurrió que se concedió ese milagro, y lo que he visto es que aunque se les conceda el milagro, lo rechazan porque les parece demasiado. En estos días con una amiga hermosa que se llama Silvana estábamos hablando y yo lo dije con palabras soeces, yo sé que tengo que ser delicada, pero en este lugar donde vivimos se usan mucho las palabras así como para darle fuerza a lo que estamos hablando, sobre todo en Antioquia. Entonces es algo así como, amiga, algo le está pasando a los hombres. Se ganan la lotería y se meten por el trasero el billete. Es una frase que ella va a hacer en meme, y resulta que cuando estábamos hablando de eso es algo así como lo que les estoy diciendo. Se encuentran con un tesoro y se encartan a propósito de los milagros. Entonces, aunque se les cumpla, se encartan con eso. Y les voy a mostrar cómo eso es verdad. Se los voy a mostrar con una de las medidas más hermosas que tenemos en este mundo, en esta existencia, que es el tiempo. Por eso que tiene que ver con los milagros, van a ver. Acuérdense que un milagro se pide porque uno lo pide hacia futuro. Uno no dice, ay, quiero que se me conceda un milagro que se me concedió ayer. Uno generalmente quiere un milagro, me quiero ganar la lotería, pero es un asunto del futuro. El tiempo, recordemos que es un invento humano, pero no es un invento humano el tiempo, sino la medida del tiempo. Eso lo tenemos que tener claro. Es como si los seres humanos se hubieran inventado una manera de medir el ritmo de la naturaleza. Lo llamativo es que cuando estamos pequeños, lo hermoso es que la educación pretende que los niños sepan que el tiempo existe. Un ser humano que aunque tenga edad cronológica de 40 años y no sepa que el tiempo existe, es una persona absolutamente infantilizada, sin responsabilidad. Si usted no sabe del tiempo a los 40 años, llega para pagar la factura del agua y la luz, y como usted no tiene adultez, por ejemplo, entonces usted cree que eso se paga en cualquier momento, que no tiene que pagar porque no hay tiempo. Según tu cabeza no hay tiempo. Los adultos le enseñan a los niños
que hay una rutina, que luego hay un hábito, que después hay una regla para que él sea un buen ciudadano, es decir, le enseña que el tiempo existe. Coma rápido, coma en este tiempo, no es para después tal actividad. La frase de los niños, ya voy, cuando están, uno les dice, lo vi haciendo tal, ya voy, ese ya voy es como esperarte que en cualquier momento yo soy dueño del tiempo y en cualquier instante voy a cumplir. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo que la educación le enseña a los niños es, no todo es posible, porque el tiempo existe. Lo interesante es que quienes educan, mientras educan a que no todo es posible, pueden cometer unos cuantos errores y enseñarle a los niños, a veces sin intención, sin mala intención, que por ejemplo no sirven para nada. Porque si un niño no quiere recoger los juguetes, no quiere hacer las tareas, es que este niño no sirve para nada. Y mientras lo van enseñando, de pronto ese adulto con la educación que impartió y en la misma experiencia que él vivió, de pronto hacen estos daños y lo que ocurre es que esa persona apenas se encuentra en la adultez a propósito de la lotería, con la dicha le parece que es mucho porque él no merece nada, no sirve para nada, es poca cosa, pues un don nadie como muchas de las frases que le he escuchado a mis pacientes. Justamente por esto de que un niño le cuesta mucho asumir el tiempo y mientras se educan pueden cometer esos errores. Fuera de eso, fuera de que hay una educación que le pone ese límite y que puede ser que lo ponga en el lugar de no todo es posible y en el lugar de no sirves para nada, hay unos asuntos que tienen que ver con la naturaleza humana y es encontrarnos con que se nos caen los dientes. Estoy hablando de los de leche, los de cuando antes de los 6. Fuera de eso no podemos volar. Fuera de eso, lo que llamamos acá el niño Jesús o Papá Noel no trae todo lo que pedimos por diferentes circunstancias. Y todo eso nos va dando la sensación, por ejemplo, de que no todo lo podemos tener, que tenemos límites, que no éramos los superhéroes que siempre nos creíamos. Juntado esto con no sirves para nada y con la impotencia con la que nos encontramos en la infancia, eso se junta todo y mire lo que produce. Algo que me parece impresionante, no sé si lo han notado, estoy segura que sí, algo que notamos en la educación, los que hemos tenido niñitos cerquita, pasa que los niños, para decir que comieron helado, por ejemplo, un día, dicen, mañana fui a comer helado. ¿Han escuchado eso del tiempo? Es un momento donde los niños no tienen muy claro qué es el tiempo porque apenas están en el tiempo de las reglas, apenas voy haciendo a medio broma y medio triste, apenas los están traumatizando, apenas está ese momento y ese niño todavía conserva eso de mañana comí helado. ¿Se pueden imaginar que uno conservara ese pedacito de la infancia? Analicemos esa frase. Mañana comí helado. Es algo así como que esa persona tenga 3, 4 años, está seguro de que el futuro sucede, porque pone el futuro como algo que ya aconteció. Me parece una bella manera de decirles qué tal si, en una película que me vi que es española, no sé si la puedo decir el título, hay una escena bellísima, se llama Nuestros Amantes, es bellísima, es un guión perfecto, me encanta cómo la produjeron. Y hay una escena donde dos chicos heterosexuales, una chica y un chico llega y le dice, ¿tú qué quieres de un hombre? Le pregunta el chico, que además es súper atractivo, es un español así. Y entonces dice ella, yo quiero que sea como un niño, pero no, que no se le olvide que es un hombre. Es muy bello porque mi invitación es a que, ¿y qué tal si no nos ponemos a hacer tantos mapas de los sueños ni tanto, yo soy triunfador, vos soy capaz de lo que sé? ¿Qué tal si esas frases que tienen todas las buenas intenciones y esos entrenamientos tienen todas las buenas intenciones? ¿Qué tal si las acompañamos de traer de la infancia ese tiempo donde creíamos que el futuro ya sucedió? El tiempo donde eso de niño era casi que dar por hecho que el futuro no era devastador, sino que era bastante prometedor, porque el objeto valioso ya había sucedido. Comieron un helado en el futuro. Pero lo que me he encontrado con los pacientes es que cuando uno les pregunta por el futuro, no se imaginan en España tomándose un buen café, sino que se imaginan en un lugar donde hay bastante conflicto, donde pueden tener riesgo de muerte y entonces pueden morir
El futuro generalmente es devastador para algunas personas. Yo creería que es una de las fantasías diurnas más comunes en los seres humanos, dar por hecho que el futuro es horroroso. Entonces, digamos que esa es la segunda prueba. Aunque se les cumpla, se encartan con el mucho porque creen no merecerlo, porque creen que en el futuro no van a poder tener esas posibilidades, precisamente porque les enseñaron y ellos se dejaron enseñar que ese no todo es posible, es más o menos soy un inútil. La tercera prueba, bueno, hay una cosa que me parece interesante que la pensemos. Como sabemos que el tiempo es un invento humano en ese sentido, de la medida, no del tiempo como tal, me parece muy interesante que nos pongamos a pensar un ratico de que si pudiéramos viajar a través del tiempo. Que dice, recuerden que los científicos dicen, eso no se puede. Teóricamente hay algunos asuntos desarrollados, pero pues nadie ha viajado a través del tiempo, por ahora. Digamos pues que sí podemos viajar a través del tiempo. Vamos pues al pasado, que es de lo que he leído a los científicos, de lo menos posible, de lo que es más imposible es viajar a través del tiempo en el pasado. Entonces resulta porque el tiempo es positivo, he entendido, y no negativo. Bueno, pero hagamos de cuenta pues que sí, que podemos viajar a través del tiempo y que vamos a ir al pasado. Tenemos dos paradojas, es decir, no tendría un sentido ir al pasado. Gloria, ¿por qué no? Mire, muy sencillo. Si viajamos a través del pasado a reparar lo malo que hicimos, entonces, de reparar y reparar, no habría que viajar al pasado porque ya todo está reparado. Eso es una de las paradojas. Otra de las paradojas que ya tiene que ver más con lo que yo le he escuchado a los pacientes es que vamos pues al pasado, a la escena más dolorosa, a lo que te destruyó el corazón y como decimos acá, te lo arrugó. Sí, vamos al pasado. Y lo más impresionante es que lo que yo les he escuchado a los pacientes en estos 25 años que he sido psicoanalista, es que lo que recuerdan es doloroso, pueden recordar hasta lo hermoso, pero hay algo que siempre se les olvida y es su responsabilidad en el hecho doloroso que tuvieron. Se les escapa. Y los psicoanalistas, los terapeutas, lo podemos atrapar cuando estamos hablando con un paciente. Sí, eso me pasó horrible, fue un abuso y uno se conmueve con ese ser humano que le pasó eso tan aterrador. Pero de pronto, por ejemplo, un chico diciendo es que me pegaban unas pelas horribles, mientras a mí me pegaban una pela, al otro le daban postre hablando de un hermano. No, y uno dice que escena, no, mejor dicho, pobre pitufo. Entonces uno hay que hacerle esa pregunta. ¿Y tú qué responsabilidad tenías? Porque me decías que te pegaban 4 veces a la semana. La pregunta que yo tengo es, si te pegaban una vez y sabías lo que te pasaba, ¿por qué repetías el acto que iba a traer como consecuencia un castigo? Y aparece una sonrisita. Y en esa sonrisita aparece el inconsciente diciendo, yo soy el que gobierna. Pero no porque sea inconsciente, deja de ser responsable de lo que está haciendo. Entonces la paradoja es que vamos al pasado, pero finalmente ese ser humano no quiere recordar su responsabilidad en lo que pasó. Por eso la mayoría de las veces se olvida la infancia, porque se olvida la responsabilidad de lo que nos pasó. Ahora, una tercera prueba de que los seres humanos no les gusta que les cumplan los milagros. Esa prueba es, aunque pidan el milagro, acuérdense que la primera era, aunque pidan un milagro, no desean que se cumpla. La segunda, aunque se les cumpla, les parece que es mucho. La tercera es, aunque lo pidan y no se les cumpla, siguen pidiendo sin estilo, porque es que saber pedir. Entonces, escuchen otra vez, aunque pidan y no se les cumpla, siguen pidiendo, pero sin estilo. Para poder explicar este asunto, ¿cierto? Que están pidiendo como no hay que pedir, ¿sí? Les voy a contar de otra película que me vi una vez, se llama Lucy. La podemos ver por ahí, por esos lugares donde hay películas. Y hay una escena bellísima, donde están en un auditorio unos científicos con unos estudiantes de las diferentes ciencias. La película es que hay una posibilidad de que los seres humanos puedan
desarrollar el 100% del coeficiente, pero no llegamos al 30, algunos al 40. Máximo. Entonces, uno de los del auditorio le pregunta al científico que está haciendo la exposición y le pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Por qué los seres humanos no logran el 100? ¿Qué es lo que nos ocurre? Aunque está la disposición corporal para lograrlo, ¿por qué no hay un resultado? ¿Por qué no se logra? Y el científico dice, por una razón muy sencilla, porque los seres humanos están más entretenidos en tener que en ser. Por eso es que, aunque pidan y no se les cumplan, tienen muchas ganas de seguir pidiendo, pero no lo hacen bien, no sabemos pedir un milagro. Entonces, mi aspiración es a poder enseñar cómo se pide un milagro, pues, como que no comer rico. Muy rico estar contentos. Aunque uno rechace la felicidad, es lo más delicioso cuando uno se la ha ganado con trabajo. Entonces, hay una frase del Padre Nuestro de la Iglesia Católica en la que crecí que me llama mucho la atención. Como he sido tan inquieta con esto que he pensado en mi vida, desde chiqui soy como que esto no me lo voy a tragar. A ver, esto hay que pensarlo bien. Y como fui atea algún tiempo y después, por algunas eventualidades que después contaré en otro especial, por algunas eventualidades tocó dejar de ser atea. Entonces resulta que me puse a averiguar en una frase, un pedacito del Padre Nuestro, algo que me parecía muy extraño. Es que hágase tu voluntad. Y yo, más raro, aquí decimos así, hágase tu voluntad. Eso es muy extraño. ¿Cómo a mí Dios me dice que se haga la voluntad de Él, pero me dice que tengo libre albedrío? Eso es muy raro. Sabiendo que el libre albedrío es como, y como que se haga su voluntad, eso no me cuadraba, porque entonces es como, hágase, pida lo que quiera, haga lo que quiera. Es libre de decidir, pero yo soy el que mando y se hace finalmente lo que yo quiero. Eso me pareció muy extraño, investigué, analizamos, Silvana y yo en un curso que estamos dictando, no sé qué que ahorita les comparto. Bueno, finalmente empezamos a pensar en eso cuando caí en cuenta de algo que me pareció muy interesante. Lo conversamos de esta manera. Imagínense lo primero que les dije de la división subjetiva. A grandes rasgos, como decimos en Antioquia, a grandes rasgos, más o menos la voluntad del ser humano es estar mal. Aunque él tenga muchas ganas de estar bien, hay algo que lo hace estar mal. Se puede imaginar que si se hiciera nuestra voluntad y que no se hiciera la voluntad de Dios, por decir algo. Es algo así como no se puede hacer tu voluntad porque tu voluntad te llevaría a nadar en una piscina donde no estuviera transparente, sino eso fuera horroroso. Porque, digámoslo así, el ser humano, como detrás de él, a propósito del inconsciente o de como tú lo quieras llamar, hay algo ominoso, estragoso, que no quiere su bien, entonces una vez hágase tu voluntad, empiezan a aparecer un montón de estragos, o sea, tu voluntad, la del ser humano, pasarían un montón de estragos y lo que sucedería es que ese libre albedrío tendría un montón de consecuencias. Entonces yo creo que el tiempo donde se hace la voluntad de Dios, digámoslo de esa manera, es un tiempo donde ese sujeto puede inclusive hasta producirse un futuro mejor, a propósito de los milagros que decíamos que tiene que ver con el futuro, precisamente porque esa voluntad del sujeto está limpia en tanto que ya no va hacia sí mismo con un odio propio aterrador, sino que está dispuesto a que le vaya súper bien. No es suficiente con alguien que diga, yo quiero que me vaya bien, no, hay que pensar si en realidad quiere que le vaya bien. Les voy a poner un ejemplo de un paciente. Primera frase, porque los pacientes son como un texto que se puede analizar con matemática. Mire pues, primera frase. Yo soy un don nadie. Eso es una afirmación. Un sujeto dice algo, pero después aparece la posición del sujeto frente a lo que dice. Yo soy un don nadie. Y luego aparece, eso decía mi papá. ¿Cierto? Yo soy un don nadie. Eso decía mi papá. Se le pregunta a ese paciente, para el padre, quién es alguien, ya que él es un don nadie. Y alguien para el padre, para haberlo localizado en el don nadie, es alguien que tenga dinero. Entonces, mire el paso a paso.
soy un don nadie, eso decía mi papá, entonces yo voy a tener plata para ser el alguien que él quiere. Sigue siendo un don nadie, así tenga dinero, porque se le olvidó lo que él quería y porque se ajustó a lo que el padre dijo. Recuerden que hay ricos que solo tienen plata, porque no se tienen a sí mismos. Y eso también se puede explorar en lo que se llama la pobreza en el capitalismo. Entonces, digámoslo así, la prueba de que el sujeto, aunque pida y no se le cumpla el milagro como tal y siga pidiendo, es que lo que pide es lo que el otro desea para él y no se dedica a pensar en lo que él necesita, lo que él pide. Me decía una chica, es que yo le pido a Dios con toda mi alma que me regale un hijo porque ella tiene dificultades para embarazarse, no en su pancita, no en la anatomía, sino que ella desea embarazarse, pero algo de ella le dicen los médicos, no quiere colaborar. Cuando yo le pregunto, ¿y por qué quieres un hijito? Para saber el lugar que tiene ese hijo, porque al parecer ese hijo, si fuésemos a pensar en que algunas teorías dicen el hijo escoge el lugar, la madre, al parecer no es una mujer elegible, porque parece ser que él tiene miedo de habitar esa casita, esa pancita y ese hogar. Todavía no se atreve. Entonces le pregunté, ¿para qué quieres un hijito? Es que yo sé que se me arregla el matrimonio. Entonces, como un hijo viene en el lugar de, no un objeto valioso en el sentido de lo que objeto es para el psicoanálisis, ¿cierto? No una cosa, un objeto es decir, alguien que es valioso. Como no viene en ese lugar, sino en algo para la mujer que le va a salvar el matrimonio, para la madre, es muy complicado que se embarace porque seguramente si ella cree en Dios, él no le va a colaborar. Y si entonces ella está pensando, vamos a pensar que no cree en Dios, sino que es un asunto que ella tiene que explorar en su inconsciente, diríamos que algo de ella la protege de sí misma. Porque no le va a poner a resolver un problema de esa manera cuando en realidad a propósito, como por ejemplo la infidelidad, el infiel lo que hace es tapar un problema con otro. Porque tal vez por mucho amor o porque no tiene las agallas, todavía no tiene el valor de decir algo me pasa y tiene que reemplazar una cosa por otra. Entonces, lo primero que ahorita hablábamos, ¿vale? Entonces, los milagros, cuestión de fe, claro que es cuestión de fe, pero es cuestión de fe en ti mismo. Aquí no estamos hablando de Dios, no lo metamos en esta joda, no lo metamos en este cuento. No lo podemos meter en este cuento porque es que ni siquiera el primer mandamiento católico, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ni siquiera es posible cumplirlo si usted es católico. ¿Cómo lo va a cumplir si usted no cree ni en usted mismo? Entonces, ¿milagro es cuestión de fe? Claro que sí, pero fe en usted, fe en lo que usted puede hacer, fe en lo que es capaz de hacer a pesar de sí mismo. Cuando los pacientes se van del consultorio, yo le digo, cuídese, pero de usted, porque hay algo suyo que no lo deja progresar. Como lo decía en otro especial, es que algo nuestro no quiere progresar y se apega al sufrimiento, precisamente porque el sufrimiento es un acto de amor por el otro. Imagínense, ¿cómo va a dejar uno de sufrir si secretamente alguien está bien porque uno sufre? Y no me refiero a sádicos, me refiero a una condición como por ejemplo uno no conseguir trabajo para que la mamá pueda sostenerse en la idea de que es un bebé que ella tiene que cuidar. Y esa estabilidad le gusta. No sé si les pasa en otros países, pero tenemos mucho de eso en este país. Entonces, milagros, sí es cuestión de fe, pero en ti. Para terminar, les voy a contar dos cosas que me pasaron. Una en el consultorio de una vez mientras escribía algo porque me gusta escribir. Una chica, inclusive lo puse en mis redes, una frase, un pedacito, una viñetica de algo que me pasó con una paciente de 7 años en ese momento. Me está diciendo que ella no tiene amigos, que ella se mantiene sola, que juega sola, que come sola, que es una pesadilla ir al colegio. Ese es su gran problema, que no tiene amigos. Pero entonces, como los terapeutas tenemos tantas ganas de que el sujeto deje de sufrir y van a los consultorios precisamente para quitarse el gustico por el sufrimiento, es como esa cosita como, ¡ay, qué rico sufrir! Entonces nosotros somos buenos, es para sacarlos de esa idea de que tienen que sufrir. Entonces yo le dije, ay, pero más raro, usted me está diciendo de 7 años, usted me está diciendo que no tiene amigos, pero usted me habla siempre de una chica
digamos que se llame Martina la chica, me habla de una chica Martina y que ustedes son muy buenas amigas, yo no estoy entendiendo. No, pero es que Martina está, ella va a mi casa, ella va a mi finca, Martina no está en mi colegio, pero tiene una amiga, ¿cómo que no tiene? O sea, que usted sí sabe hacerlo, pero no sabe hacerlo en el colegio, eso es otra cosa. Ah, sí, sí, ya pensándolo bien, sí tengo una amiga. Y yo, bueno, ¿y por qué es tu amiga? ¿Por qué? Porque ella la nombra como su mejor amiga. Y entonces yo le dije, ¿por qué es tu mejor amiga? Y me dice hermosísimamente, me dice, es inolvidable, que se parece mucho a esto de los milagros. Me dice, es que cuando yo dibujo algo, ella le parece que es muy bonito. Cuando hago figuritas con plastilina, son las más hermosas del mundo. Y yo voy a competir y vamos a hacer una carrera. Ella cree que yo voy a ganar siempre. Doc, es que ella me tiene fe. Digamos que si fuésemos a trasladar esta experiencia que me enseña esta paciente a la vida cotidiana, es como si tú fueras tu propio guardaalmas, que es la etimología de amigo como tal. Qué rico que tú fueras tu propio guardaalmas, pero seguramente cerca tienes personas que creen tanto en ti que hasta te ven hermoso o hermosa cuando tú te sientes, como decimos en Antioquia, planchado. Y entonces están viendo lo mejor de uno y uno llega a amarlos tanto que por amor a esa persona uno termina creyendo en esa versión que le enseñan a uno. Y lo otro que les quería decir antes de darle unos tips, como bueno, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿Cierto? Porque me gusta es como, sepan algo, pero pónganlo en práctica. Y me ha gustado mucho que en algunos comentarios en las redes o alguna me han hecho saber como vi la conferencia y me puse a pensar en algo y moví algo y me parece maravilloso, es como mi gran satisfacción. Disculpa, Cuando perdón. yo me... Sí, perdón, Gloria. ¿Querés que para que vayamos con las preguntas de la gente y de paso porque quiero que les cuentes acerca de tu curso y de tu libro más adelante, ¿querés que dejemos los tips para el final como para cerrar bien con esa idea que quede bien ahí asentado? Así vamos también con algunas preguntas de la gente, que tenemos ahí Claro, algunas preguntitas. Así que bueno, claro que sí. pero antes de ir con las preguntas de la gente, les quiero contar que vamos a ver un videíto acerca del próximo especial que se viene ahora dentro de poco en Mindalia. Bien, ahora sí, te voy a dejar unos minutitos, Gloria, para que les cuentes a todos los que están presentes del otro lado acerca del curso que vas a estar dando, del curso que tenés para ofrecerles y para que puedan aprovechar y disfrutarlo. Claro que sí. Antes de esto, no me voy a demorar con algo que me parece fundamental y es si conocen lo que se llama el insecto de Dios. El insecto de Dios se conoce como el abejorro. Cuando yo me encuentro con esta experiencia de esta paciente que me dice, ella me tiene fe, por eso es mi mejor amiga, me voy a pensar, para escribir un cuento para niños, me puse a pensar cómo representar eso milagroso que ocurre cuando el otro te tiene fe y por supuesto cuando nos tenemos fe. Y me encuentro con el abejorro que se llama el insecto de Dios porque es un animalito que la aerodinámica diría no puede volar, no tiene en apariencia la anatomía para volar, pero vuela porque él no sabe que no puede. Que era lo que les estaba mostrando de si nos creyéramos un poco el tiempo en el que creíamos que todo era posible y no nos dejamos dañar del otro ni de las reglas de la naturaleza, sería bueno porque creemos en nosotros. A propósito. Entonces, sobre el libro y sobre el curso. El curso precisamente es el en vez de esta conferencia, porque el curso es sobre el verdugo que cada uno de nosotros es. Lo pueden encontrar por Hotmart y entonces puedes con el curso y con las clases que están pues ahí puestas, puedes encontrarte con la manera de reconocer el verdugo, porque no nos interesa solamente cómo ser tentador, cómo quitarte el verdugo, no. ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? ¿Cómo tener una relación distinta con el verdugo? Porque ni siquiera la aspiración como terapeuta, ni siquiera la aspiración es que uno deje de tener el verdugo. Porque si uno se quita el verdugo que le dice, siempre vas a fallar, siempre vas a fallar, siempre vas a fallar, se lo quita completamente y ya no hay un auditor importante para que uno pueda decir, ese dibujo me quedó como bien, pero le podría pulir un poquito. O sea, finalmente
ese que está diciendo puedes fallar es importante para que uno también se cura del peligro, por ejemplo. Eso del curso como tal. Y el libro se llama En la casa que vivimos, también lo pueden encontrar en Hotmart. Se llama La casa que vivimos y no En que vivimos, porque si bien, digamos, uso la casa infantil, la casa de la infancia, para mostrar todo lo que nos pasó y cómo lo que ocurre en esa casa regresa en la adultez y produce un montón de estragos, ¿cierto? Hago la metáfora literaria de que en realidad lo que pasó en esa casa se convierte en nuestro ser y es hora en la adultez de regresar a esa casa en cada rincón a ver qué pasó, cómo pasó, para hacer una reconciliación con la infancia y traer solo lo que es verdaderamente hermoso. Bien, buenísimo. Gracias, Gloria. Ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente. Tenemos la pregunta de José Olivares en YouTube y desde México. Dice, ¿cómo hacer para que los seres humanos no rechacemos los milagros cuando se nos presentan? Qué pregunta tan hermosa, José. Muchas gracias. México es maravilloso. Pronto estaré por allá. Finalmente, es como los tips que iba a decir al final. Me parece un buen momento. Bueno, entonces listo. Voy a hacer suceder un milagro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, los 3 pasos que voy a decirles que realicen son exactamente como si, aunque pidan un milagro, aunque se les cumpla todo eso que dije, como los modos de salir por la puerta que se entró. Miren lo que dijimos. Aunque pidan un milagro, no desean que se les cumpla. Ese es el problema, que salga de ahí. Gloria, entonces, ¿cómo salgo? Hay que limpiar la conciencia y el inconsciente. Hay que limpiar los deseos inconscientes. Y para limpiar los deseos inconscientes, por ejemplo, que el inconsciente me diga, fracasar, ¿qué te vas a poner a triunfar? No es que tu mamá te necesita fracasado para poderte mantener. Si no te mantiene, ¿a qué se dedica esa mujer con la pensión tan grande que tiene? Jamás. Tienes que fracasar. Hay que limpiar. Hay que limpiar la conciencia del inconsciente. Hay que tener agallas para decir, yo deseo lo peor para mí, me lo tengo que confesar para empezar a remediar esta situación. Este es el primer paso. Hay que limpiarlo, confesarte que no siempre estás bien, que algo tuyo quiere estar muy mal. Ay, ¿cómo lo sé? Acudamos a Albert Einstein, él nos decía que para qué nos vamos a poner a escuchar a las personas, más bien fijémonos en sus comportamientos. No se ponga a pensar, es que yo quiero, no, que cuento de que quiero. Fíjese en sus actos y ahí está lo que realmente es a su pesar y así le duela. Confiésese que no siempre está todo bien. El segundo paso tiene que ver con que aunque se les cumpla, se encartan con mucho. Eso tiene que ver con relación a la abundancia. Eso va a ser también el tema de otro especial, creo que lo puedo mencionar medio, porque eso va a ser también de Mindalia, es sobre la abundancia, ¿cierto? De la adultez a la abundancia como tal. ¿Cómo se vuelve un adulto porque consiente la abundancia? Una persona que no es abundante es un niño, así tenga 40, finalmente. Entonces, limpiar tu relación con la abundancia, se encartan con el mucho, nos encartamos con el mucho o nos quejamos del poco, pero no hacemos absolutamente nada. En el especial anterior les decía, los papás sin querer educan a los hijos para que sean pobres. Esto nos pasa aquí en esta cultura. El tío rico es sospechoso. Guarde plata porque uno nunca sabe. Y hay un montón de frases todo el tiempo que lo hacen a uno como, mejor no tengo para no perder y mejor no voy a ser rico porque a uno no lo quieren casi porque es el tío rico. No sé, ¿qué es esto? Pues déjala la plata. El dinero y la abundancia en el dinero como tal es sumamente importante y no se trata de clasismo ni se trata, no, es sumamente importante porque cuando uno está en abundancia no se entretiene en cómo pagar las cosas y se puede poner a producir algo importante con el ser. Pero si todo el tiempo estás en cómo comer, hay que construir una vida en abundancia para uno poderse dedicar a cosas maravillosas, para poderse presentar frente a su Dios, frente a sí mismo y decir, vea, usted me dio 5 y yo le traje otros 5. Y no ponerse a guardar uno porque de pronto le pierde. No, a ver, la abundancia como tal, es cambiar tu relación con la abundancia. Y lo otro que tiene que ver, aunque pidan y no se les cumpla, siguen pidiendo sin estilo. Entonces hay que limpiar la voluntad, porque si la voluntad tuya es ominosa o aterradora,
Entonces, ¿para qué se te va a cumplir tu voluntad? Antes, dele gracias al cielo que no le cumpla, porque si se cumpliera y no hubiese siempre una cierta intervención, entonces sería algo de lo peor. A propósito de esto, José, mira, si de pronto, no sé por qué pienso que tal vez estás cercano a la física, mírame lo que nos enseñó Newton en la primera ley de la física, que es la inercia. Dice que cualquier objeto tenderá al estado de reposo, a no ser de que una fuerza exterior lo toque y lo haga mover. Pero que así lo mueva, ese objeto tenderá al estado de reposo o un movimiento uniforme o rectilíneo. Es más o menos lo que dice la primera ley de Newton. Pongamos eso en el comportamiento humano. Una amiga que la maltrata al novio, estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo. Ella repite la misma cosa con él. Usted es la fuerza exterior. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué es ese amor de vereda? ¿Por qué no lo dejas? ¿Cómo te dejas maltratar? Y uno hágale que hágale y esa chica en estado de reposo. Pero de pronto se deja mover de la fuerza exterior que es usted, o que es uno como que es el buen amigo ahí. Y dice, sí, voy a terminar con él, es que es el colmo, yo porque soy tan tonta que me dejo maltratar. Y él le lleva unas florecitas y vuelve al estado de reposo. Lo milagroso sería en que sin fuerza exterior, aunque le llevara flores, ella, lo milagroso porque sería violar las reglas de la naturaleza. Es un milagro que ella sea capaz de violar sus propias reglas y las leyes de la naturaleza y que la fuerza exterior no estuviera, sino que ella misma con su propia fuerza, que es la resistencia a propósito de la gravedad, sea capaz de violar esa regla y decir, me escojo, ya no me voy a dejar maltratar. Eso sería lo milagroso, José. Realmente. Bien, Gloria. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo porque, bueno, tenemos tiempo limitado y todavía nos queda un directo ahí para finalizar con este especial de Eleva tu Yo Superior. Pero muy feliz y muy agradecida de que hayas estado aquí en un nuevo directo de Mindalia. Gracias por toda la información que nos brindaste, por tu tiempo. Te voy a dejar ahí unos últimos minutos para que saludes y te despidas de toda la gente que estuvo presente del otro lado. Y también recordarte que podés pasar a responder y a leer todos los comentarios y consultas que han hecho ahí en YouTube y en las plataformas. Recuerden dejar todas las preguntas para que luego Gloria pueda pasar a verlas y a responderlas. Perfecto, eso es lo que te iba a decir. Me pueden dejar las preguntas, las respondo, también me pueden visitar en las redes y hacer lo mismo, por Mindalia, por supuesto, también. Me encantó compartir este tema a propósito de que soy como producto de un milagro en tanto que mi nacimiento no era esperable por la ciencia y pasa que sucede y el proceso que he tenido que hacer como ser humano para agarrar ese milagro y decir, pues lo recibo, es muy complicado a propósito de, aunque se te cumpla, te encartas. Decir que cuando uno puede hablar de un tema es porque en el cuerpo propio ha vivido y se le puede creer a alguien para uno también asumir ese reto de, bueno, ella pudo, yo también. Las dos o los dos somos seres humanos y podemos hacerlo. Muchas gracias y encantada de tu compañía preciosa. Gracias, gracias Gloria. Yo súper encantada de tu compañía, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron presentes del otro lado. No se vayan, quédense ahí del otro lado que todavía queda un directo para finalizar y cerrar con este especial de Eleva tu Yo Superior. Te invito, como siempre, a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para obtener más información, a que te suscribas a todas nuestras plataformas, a todos nuestros canales, que coloques tu me gusta, tu comentario de energía positiva debajo, que compartas el contenido para que todas estas informaciones y estos especialistas que están aquí en Mindalia se difundan y podamos disfrutar de mucha más información y especiales y especialistas sobre todo, como la que tuvimos hoy, Gloria Toro. Muchas gracias, Gloria, por haber estado. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo directo de Mindalia.